noches, soy Luis Novarrizo, hasta las 22 los voy a acompañar en Dicho Esto con Rosario Yerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucha información, una imagen que vuelve un viernes a tener relevancia y es la Casa de Gobierno. Allí estamos trabajando a la espera de la salida del presidente de la Nación para saber varias cosas que serán centrales y que le preguntaremos a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, a Javier Milei, economista, a Omar Sued, médico. Me atrevo a decir que hay de vuelta dos temas. Salud, ¿qué va a pasar con esta prórroga del distanciamiento social obligatorio? Y el tema de Lozardo, empiezo por preguntar, ¿hay alguna novedad en el tema de salud, Nacho, Rosario? El tema salud, Luis, una advertencia muy dura, muy fuerte de Nicolás Kreplak, viceministro de la provincia. Fue en el marco previo a la reunión que encabezó el presidente por la renovación del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Una advertencia que plantea que puede haber restricciones a la circulación, Luis. Bien, puede haber preguntarle a Gabriel Prosperi, porque veíamos un auto desde aquí imposible. Gabriel Prosperi, compañero nuestro en Casa Rosada, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, estamos ya esperando al presidente de la Nación, recién salió acompañado por Santiago Cafiero, quien se metió nuevamente a la Casa Rosada. El presidente está saliendo en estos autos, ya está encendido el helicóptero en el helipuerto de aquí de la Casa Rosada. El presidente de la Nación ha tenido muchísima actividad aquí y también fuera. Hizo el acto hoy, encabezó el acto por los 200 años de la Universidad de Buenos Aires y luego aquí estuvo liderando la reunión del comité de vacunación, extendida, por cierto, porque no solamente estuvo la ministra de Salud, Carla Bisotti, sino también estuvieron varios ministros, entre ellos Daniel Arroyo, Agustín Rossi, estuvo también Sabina Frederick y Carla Bisotti habló, estuvo con nosotros en contacto con la prensa y, a decir verdad, Luis, no dio demasiadas definiciones respecto de lo que será la llegada de nuevas vacunas. Habló de un contrato de 3 millones de vacunas de la firma Sinopharm, pero no dijo específicamente cuándo va a ser que van a llegar esas vacunas. Por lo tanto, nosotros le queríamos repreguntar a la ministra, no tuvimos la posibilidad, ¿cuántas vacunas hay en el país? Para que tengamos en cuenta, siguiendo la campaña de vacunación, que el gobierno está diciendo que se está acelerando, que día a día hay cada vez más vacunados. Bueno, en este proceso de aceleración de la vacunación, el parque, la cantidad, el caudal de vacunas que hay en el país, ¿para cuánto va a dar mientras no llegue justamente ese contingente de 3 millones de vacunas de Sinopharm? Recordemos, Luis, que esas vacunas se dan para personas menores de 60 años. Todavía no está aprobado, y lo dijo la misma ministra Carla Bisotti, que pudieran inocularse a las personas mayores de 60 años. Pero bueno, además de la vacunación, habló de las restricciones que no van a ser, Luis, todavía, de los vuelos. Esto es interesante, dijo que se va a dar Gabriel. información respecto de aquellas zonas. Sí. Esto es interesante. No se va a prohibir, Nacho, la salida al exterior, ¿verdad? No, exactamente, Luis, no va a haber cierre de fronteras, lo decíamos aquí anoche, sí va a haber reducción de vuelos, todavía no se anuncia porque están discutiendo, y esto tiene que ver con lo que plantea Gabriel. En la reunión se planteó reducir más en algunos lugares y acotar la reducción en otros de lo que habíamos planteado anoche, que habíamos contado que obviamente estaba analizando el gobierno, con lo cual se espera que el lunes, martes haya un anuncio formal de reducción de vuelos. Están ajustando obviamente detalles y el alcance. Hablábamos de Brasil. Reducís vuelos. Suponete que hay de acá a no sé cuánto, 15 vuelos previstos a México. Sí. Y vos decís reducir. ¿Qué vuelo se reduce? ¿Cómo reprogramás al que podía viajar? Se juntan vuelos y la idea, más allá de la reducción de vuelos, tiene que ver, Luis, con mandarle una señal a la gente de no viajes si no es necesario, si no es cuestión de vida o muerte o de trabajo, si no es muy importante, porque justamente la idea de no cerrar fronteras tiene que ver con que el que necesita volver o el que necesita viajar sí o sí lo puede hacer, pero con la precaución, esto que vos planteabas antes, la conciencia de aquellos que salen del país sabiendo que después capaz que no pueden volver. Rosario, recién nosotros planteamos que era una discusión periodística lo que sucede en el Brasil. Situación difícil. Ayer te mostramos un mapa que era impactante de los focos del estallido del Brasil. Brasil está absolutamente descoordinado. El gobierno de Jair Bolsonaro
que es el gobierno federal, no toma decisiones uniformes. Cada estado hace lo que quiere. Hay 8.000 argentinos allí. ¿Alguien maneja la posibilidad de decir que no vuelvan estos argentinos? No lo manejan por ahora desde el gobierno. Lo que dicen es quédense tranquilos que van a poder regresar, no solamente los argentinos que están en Brasil, sino también en el resto de los países. Lo que sí hay muchas diferencias con los ministros de salud de distintas provincias, sobre todo por Misiones, por Corrientes. Creen que las medidas tienen que ser más duras. Incluso la provincia de Buenos Aires, que fue Daniel Goyán el que puso en público al principio de la semana la discusión, dio la discusión pública, necesitan que sean medidas más restrictivas aún, claro. No solamente una suspensión de vuelos, una reducción de vuelos al 30%. Hay una frase de Kreplak que es recordemos que en Animales Sueltos, sí, el año pasado usa una frase hacia abril que es: si cuarentena dura hasta septiembre, compro. Y que fue el primero que se animó a decirlo. Después empezamos a darnos cuenta de que no era disparatado de lo que estaba diciendo Nicolás Kreplak. Vuelve a tener una frase, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es para tener en cuenta. Es posible que tengamos que tomar alguna medida. Capaz, medidas de restricción de circulación. Es muy probable que tengamos un rebrote. ¿Qué hay que leer de esto, Nacho? Bueno, justamente, Luis, esta frase fue apuntalada nuevamente por la provincia, por fuentes cercanas al gobernador de la provincia, que dijeron: es cierto lo que dijo Nicolás, no es inmediato, no es que quiere decir que va a ocurrir mañana, pero que sí vamos a estar evaluando la situación día tras día, martes tras martes, cuando se publican los datos oficiales de nuevos contagios. Lo que planteaba Rosario, que preocupa y mucho la nueva cepa, una frase que dijo Bisotti, Luis, que pasó tal vez desapercibida. Tenemos una incertidumbre muy grande porque no sabemos si las vacunas van a servir para la nueva cepa. ¿Te acordás que ayer lo decía Rubinstein? Alguna de las vacunas podrían ser eludidas por el virus que puede haber mutado. O sea que hasta hoy en la Argentina, ayúdenme, estamos aplicando Sputnik, esencialmente. Sinopharm, que es la A de China, y creo que no hay nada más que se esté aplicando en la República Argentina. No, por ahora no. No. Por ahora no. ¿Y se sabe si Sputnik entiendo que sí, que se había manifestado útil a la hora de la cepa británica? Por eso los europeos ahora están del descreimiento pidiendo vacuna rusa. ¿Y la Sinopharm? No, la Sinopharm no se sabe si elude todavía la nueva cepa, no hay un estudio que lo garantice, por eso la duda que plantea Carla Bisotti, que también dejó entrever una situación, Luis, aquella frase aquel adelanto, ¿te acordás que Rosario en algún momento contó de la posibilidad de dar la primera dosis y no la segunda? Bueno, dijo, no se puede hacer con la Sputnik, pero sí estamos viendo con otras vacunas. ¿Por qué? Porque quieren vacunar la mayor cantidad de personas, aunque sea de una sola dosis, para ampliar el universo de vacunados y de esa manera reducir la circulación. Bisotti está muy preocupada por la llegada de la segunda ola sin que haya en la Argentina un porcentaje que garantice que no haya circulación. Bueno, a ver, las medidas que venimos anticipando aquí en Dicho Esto y que ha comentado Nacho son estas: la renovación de la DISPO, el distanciamiento, esto, no suspender los vuelos, sino las restricciones. ¿Qué pasa con el aumento? ¿A qué te referís con aumento de vacunados? Es un dato muy interesante. Hoy lo movió el gobierno, lo movió en términos políticos, porque el gobierno también siente que, nosotros estamos vacunando también a buen ritmo, o estamos mejorando en la última semana, y el dato de ayer es muy alentador, Luis. Ayer se vacunaron 180.000 personas. Si me permitís, lo leo, sí, claro, lo leo puntualmente, obvio, porque es la cantidad exacta de vacunados de ayer y de los últimos 7 días es muy interesante. Ayer, por ejemplo, se vacunaron 179.181 personas en todo el día, muy bueno. Y en los últimos 7 días, 740.609 personas. Es un buen dato. Siempre decimos, bueno, y va lento en esto. Bueno, en esto está mejorando el ritmo. No es suficiente seguramente. Estamos lejos de vacunar como Estados Unidos, claro, pero al menos se está mejorando. La llegada de los 3 millones de dosis de Sinopharm es importante. Pregunta de ignorancia. ¿Fin de semana se vacuna? ¿Sábado y domingo se vacuna? Sí, se vacuna. No, pues digo, pensemos en 180.000, que sería el pico de vacunación. Recién en 10 días tendrías, o no, en 11 días, 2 millones de personas, claro, con primera dosis. Sí, Martín. No, es interesante lo que plantean los chicos de la información de Casa de Gobierno, porque se ve que el gobierno
está previniendo una segunda ola, porque si vos ves la cantidad de casos que hay por día de contagiados, no aumentó considerablemente en los últimos tiempos. Pero evidentemente la cepa de Brasil y lo que se prevé de una posible segunda ola con el invierno, sí, hace que estén como más precavidos que por ahí que en otros momentos. Sí, les pido que hablemos enseguida, seguimos hablando del tema vacunación porque hay una información de último momento. Esto es urgente en A24, imágenes en vivo. Lo que ustedes están viendo son las sierras de Tandil. Se desató un voraz incendio en la zona de Sierras de Tandil. Otra vez la zona de la provincia de Buenos Aires que está brutalmente afectada. Esto está pasando en vivo a esta hora. Por horas de la tarde empezó a notarse la alarma y a esta hora ya el estado de crisis que hay en el lugar es impactante. Recordemos que si bien en buena parte de la zona no hay poblados, sí lo hay, digamos, hacia el oeste de esta zona que estamos viendo en este momento, con la cantidad de fuego que ha comenzado a verse. Estas son imágenes de la tarde, cuando los focos eran menos importantes. Lo que veías antes, en cambio, es lo que está pasando a esta hora, cuando son las 20:33. Otra vez la desesperación por lo que está ocurriendo en las zonas de las sierras de Tandil. Sergio Halfin es nuestro compañero experto en meteorología. Lamentablemente, otra vez el viento tiene que ver con esta situación. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, buenas noches. Preocupado, la verdad, por los focos de incendios que se multiplican en muchos puntos del país. En los últimos días fue el sur de Argentina, noroeste de Chubut, sudoeste de Río Negro. Ayer fue noticia Cariló y ahora es noticia Tandil. Focos de incendios que comenzaron hace ya 2 días en Tandil y que en las últimas horas, en la tarde, se han intensificado velozmente. Recién veíamos las imágenes en vivo, las llamas que están realmente propagándose a gran velocidad. Los vientos no son fuertes, pero los focos son varios, ¿sí? A ver, no sé qué opinas vos, Luis, pero llama mucho la atención tantos focos que se estén generando en muchos puntos del país. No digo que estén todos conectados, lo que digo es, no se originan por causas naturales. Acá, justamente en Tandil, ha llovido, digamos, en las últimas semanas. Este verano llovió bastante en el sur bonaerense. No ha habido actividad eléctrica en las últimas horas. Entonces, digo, seguramente haya una componente intencional, como lo hubo en el sur del país, como también ocurrió en la Reserva Natural de Cariló, en la jornada de ayer, que también fue grave lo que pasó allí, que se quemó un sector de la reserva. Por suerte se pudo contener, pero ahora el foco de atención principal está lo que están viendo, ¿sí?, en vivo. Estas son imágenes en vivo. Total. En Tandil. Sergio, sí, déjame recalcar algo que estás diciendo en este momento. Llama la atención que en buena parte de la geografía argentina comiencen los incendios porque llovió en la zona de Tandil, no hace un calor excesivo como estamos. O sea, ¿te parece que hay que por lo menos abrir un ojo y decir, puede ser intencional? Total, pero por supuesto, yo, a ver, estoy buscando desde mi área, o sea, buscando las componentes naturales, y lo que digo es, material para quemar hay. Entonces, es una zona boscosa, por supuesto, hay áreas secas, pero una vez que se genera un incendio, ¿sí?, supongamos que fue intencional, después se propaga rápidamente. Por ejemplo, el caso del sur del país comenzó en la tarde del martes pasado, o casualidad, que era una tarde con vientos de 90 kilómetros por hora y con alerta en Chubut y Río Negro. O sea, fue estratégico. Se generó en lugares estratégicos, amenazando a 5 localidades. Después, en la reserva de Cariló, bueno, ahí la verdad le pifiaron porque el viento no era intenso y había humedad y se pudo contener, sí, rápidamente el foco de incendio. En Tandil ha llovido mucho, está un poco más seco comparado con la costa, con Cariló, pero hay mucho material para poder quemar, ¿sí? Sergio. Entonces, la verdad sí, abramos un ojo porque acá hay una componente que hay que empezar. Ayúdame a ubicarnos geográficamente exactamente en qué zona de la Sierra de Tandil estamos para pensar en poblados cercanos. Y con esto que vos decías al comienzo, no hay mucho viento, ya aprendimos que el viento direcciona el fuego y es el que puede complicarnos. ¿Dónde estamos ubicados? Ahí se nos está cortando, lo estoy escuchando que hay un problema. Sí. Vamos a ver si podemos agregar también ubicación exacta de dónde está ocurriendo esto. Por lo pronto, sabes que habló el comisario de la zona, Ramón García, que trabajó en los incendios durante toda la tarde, y lo que dijo es, al eco del Tandil, dijo, descarto totalmente
que la causa sea natural. Claro. Si fue intencional o no se tiene que estudiar, pero natural no es. Y el problema a la tarde era que no avance el fuego sobre las casas, ¿no? Claro, ahora, lo que planteaba que ayer... están ahí linderas las casas. O sea, en el momento que se está, perdón Nacho, en el momento que están produciendo los incendios, como vemos ahí, por ahora son, no voy a decir solamente, como si fuera poco, árboles y pasturas, pero están cerca ahí las poblaciones, ¿sí, Nacho? No, Luis, lo que planteaba ayer Cabandier, la justicia tiene que investigar a fondo estas cosas, lo que vos decías de Entre Ríos, frente a Rosario, después lo que ocurre en el sur, que nunca terminan esclareciéndose estos hechos. No es tan difícil localizar quién genera un incendio intencional. No puede ser que estén quemando el ecosistema y nadie haga nada, ¿no? Sí, sí, vuelve también a poner en discusión qué tipo de patrullaje se hace en el lugar. Pero, insisto, estas imágenes que estás viendo a la izquierda de tu pantalla son en vivo en este momento. Y Halfin planteaba, es muy raro, llovió hace poco, no hay un calor sofocante que es el que suele encender cualquier tipo de pastura, algo está sucediendo para saber de qué se trata. Sí, y el dato que aportábamos ayer, Argentina es el segundo país en cuanto a focos de incendios tomados por el satélite de la NASA. O sea, primero Israel y que no son por incendios forestales, ¿no? Claro. O sea, por incendios forestales sería el primer país, Argentina, lo contábamos ayer por lo que estaba pasando en el sur. No hay hasta ahora reportes de cuestiones personales complicadas. No. ¿Hay evacuaciones? ¿Sabemos algo de esto? Hay 12 bomberos trabajando en la zona todavía. Los fuegos comenzaron anoche y por ahora no llegaron. Sobre todo había preocupación por llegar a la zona de los hoteles. Se estaba controlando. Hay evacuación, pero todavía no hay afectados. Bueno, nos vamos a quedar allí con una cámara en vivo para contarte lo que está pasando en Formosa. Queda también retomar la cuestión sanitaria por lo que estábamos haciendo en la reunión que se produjo el día de hoy. Pero otra es Formosa, Martín, vuelve a ser novedad con un fallo duro de la Corte Suprema. Muy duro el fallo de la Corte Suprema que dictó hoy el máximo tribunal. Brevemente la historia. Una mujer, Romina Natalia Ibarraola, pidió hace unos meses poder entrar a Formosa a cuidar a su mamá enferma de cáncer. El gobierno de Formosa le dijo, ningún problema, pero a cumplir los 15 días en el centro de aislamiento como cualquier persona que quiere entrar a la provincia. Ella dijo que por el tiempo que tenía de vacaciones, esos 14 días eran más que las vacaciones que tenía, por lo tanto presentó un amparo. Ese amparo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy le ordenó al gobierno de Gildo Infran dejar entrar a la mujer a la provincia, que haga la cuarentena en el domicilio de la mamá. ¿Que va a cuidar? Que va a cuidar y no en un centro de aislamiento. Pero hay unos aspectos muy interesantes del fallo de la Corte. La Corte le dice al gobierno de Formosa, las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Y marca la Corte, el derecho a la salud. La Corte le dice al gobierno de Formosa, el decreto del gobierno nacional que estableció la cuarentena y cómo se debe regir, establece que debe autorizarse a cualquier persona a acompañar a otra persona con enfermedad por encima del resto de las restricciones que hay impuestas, y también le marca al gobernador Gildo Infran que tiene la potestad, por supuesto, como cualquier gobierno federal, de regular esta situación de pandemia nacional, pero que esas potestades deben ejercerse de modo razonable. O sea, es el primero y el segundo fallo de la Corte contra Gildo Infran. Recordemos que hace ya unos cuantos meses, cuando tenía totalmente cerrada la provincia, le dieron por la cabeza. Y acá de vuelta. En un caso muy puntual que inclusive puede marcar la pauta para otras personas que quieran entrar a Formosa en situaciones similares como esta y no tener que cumplir la cuarentena en los centros de aislamiento que estableció el gobierno de Formosa. La Corte le dice, déjela entrar, establezca la cuarentena en su casa, controle, pídale informes, pero no le puede prohibir el ingreso y tampoco la puede obligar a realizar la cuarentena en esos centros de aislamiento. Tal vez esto puede tener que ver con el debate del principio. ¿El gobierno puede prohibirle el ingreso a las personas al país? O sea, la historia es, no te puedo prohibir. Hacé cuarentena, pero que sea razonable. ¿Qué sabemos, Infran? Que de golpe habíamos pasado manifestaciones y ahora hay como un silencio fenomenal. Sí, no solamente hay un silencio fenomenal, sino que en el medio de la polémica por el plan de vacunación de la ciudad, lo que hizo Infran es tuitear, no habló sobre la situación de Formosa, sino que tuiteó lo bien que se está vacunando en Formosa, ¿no? Como que muchos
muchos gobernadores, muchos intendentes del peronismo salieron a marcar lo bien que se vacuna a nivel nacional para dejar en offside la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Infran no dio declaraciones, no explicó en su Twitter lo que estaba pasando en Formosa con la represión de la policía provincial, sino que al contrario se sumó a la campaña de vacunación exitosa que estaba haciendo en Formosa. Sí, Nacho. No, le quería preguntar a Martín si este caso, porque es muy importante lo que plantea Martín, que lo pueden utilizar otras personas que quieran ingresar a Formosa. A Formosa no pueden ingresar periodistas, Luis, que van a cubrir, tienen que hacer un trámite brutal para poder ingresar a la provincia. ¿Pueden citar este fallo de la Corte como antecedente? Sí. Y en ese caso, un juez de primera instancia tiene que validar lo que dice la Corte. La Justicia Federal de Formosa ya ha aceptado otras causas parecidas a esta, ha hecho lugar a habeas corpus para que personas puedan entrar a la provincia. Acá te lo está diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La importancia institucional de este fallo es central y en los términos. Sí. Acá hay un dato técnico que hay que decir. La Corte no obliga al resto. En la Argentina tenemos esta situación. Hay dos grandes sistemas en el planeta. El sistema concentrado que te dice, la Corte dice blanco, los jueces de las otras instancias no pueden decir más que blanco. Y el otro, que es el control de constitucional difuso que tenemos nosotros, dice, cada uno hace lo que quiera. A la pregunta de, la Corte dijo, no podés impedir garantizar el derecho a la salud y al acceso, el juez de primera instancia puede seguir fallando en contra, lo que va a obligar a que el pobre ciudadano tenga que llegar hasta la Corte por vía reflexiva. Es insólito, Luis. Es raro. Y además este caso es solo para esta mujer. Si otra persona dice, yo estoy en la misma situación, bueno, haga una causa y que venga la justicia y que tenga la suerte del caso. Exactamente. Sí, o sea, que vaya a primera instancia o de alguna manera extraordinaria llegue a la Corte. Pero es interesante eso, Luis, lo que planteas del cierre de fronteras. El que se fue ahora en el verano a Manaos, sabiendo que estaba la cepa. Porque incluso es muy distinta la situación, a lo que se vivió en marzo del año pasado, que a muchos los agarró viajando el cierre de fronteras, nadie sabía. Entonces ahí había gente que se había quedado varada en distintos países y que querían ser repatriadas y el gobierno tuvo que traerlos. Bueno, acá sabías que te ibas a Brasil. Había una indicación porque el decreto del DISPO viene diciendo que no se recomienda viajar. O sea, el gobierno viene insistiendo con que no se viaje. Pero mi pregunta, porque lo vi a Nacho que se ponía mano dura en esta circunstancia. Vos decís, me fui yo hace 15 días a una zona, porque las zonas más críticas son Río Grande do Sul. Sí, hoy hay 17 de 29 estados que están en me voy a Río, bandera ¿Río negra. está complicado? Río está complicado. Me voy a Río. Me voy a Río hace 15 días de vacaciones porque me lo merezco, etcétera, etcétera. ¿Vos decís que no me dejen entrar? Y Luis, es un riesgo. Yo viajé en el verano y vos sabés, yo te conté, bueno, si me agarra afuera, tengo que hacer agua y ajo. En esto no le puedo echar la culpa al gobierno. Yo sabía el riesgo que tomaba. La gente sabe el riesgo que toma. Estamos en pandemia. Y la verdad, la cepa de Manaos no es que se urgió ayer, anteayer. ¿Hace cuánto venimos hablando de la cepa de Manaos? Se hicieron estudios que avalan la cepa de Manaos. Pero el riesgo no es prohibición. No te pueden prohibir volver, además, a tu país donde residís. El gobierno te podrá decir una cuarentena más estricta, más estudios. No, pero si se cierran las fronteras, sí. No, hay vuelos de Europa que no están viniendo, los de Irlanda del Norte y los de Gran Bretaña. No hay vuelos. Esos quedaron afuera. Claro. Pero el año pasado, cuando se cerraron las fronteras, hubo vuelos de repatriación especial para argentinos. Yo digo, el planteo más extremo de Nacho es: nadie puede agregar su propia torpeza, que es un viejo dicho de los romanos. Así, vos sabías que te ibas a Brasil y que estaba embromada la cosa. Ahora no me vengas con que podés entrar porque tenés el riesgo de... El planteo Angulo es intermedio, es decir, bueno, endurezcan la cuarentena del tipo que llega. No, yo no estoy pidiendo que lo cierren. Yo lo que estoy diciendo es, bueno, si el gobierno después te pide que te quedes 20 días en tu casa o te manda a un hotel, como hizo la Ciudad de Buenos Aires, que cuando llegaban acá los mandaban a un hotel y daban por presunción de que tenía el COVID, bueno, te fuiste a Manaos. Bueno, acuérdense que hubo una polémica cuando empezaron las restricciones que Jujuy pedía el PCR, ¿se acuerdan que no había? Y se lo criticó mucho al gobernador Gerardo Morales en aquel momento. Después muchas otras provincias hicieron lo mismo. Sí, pero durante el verano, que necesitaban fortalecer el turismo, ninguna provincia terminó pidiendo PCR. Lo tengo a través de conexión de Skype al gobernador de la provincia de Jujuy, que siempre tiene la gentileza de atendernos. Gobernador Morales, soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Se imagina cerrando otra vez fronteras nacionales o las fronteras provinciales cercando la provincia de Jujuy, gobernador? No, para nada. La consigna es convivir con el coronavirus
mantener la normalidad en toda la actividad económica, de servicios y particularmente en las escuelas. Nosotros empezamos las clases primarias el día 17 de febrero, la semana siguiente la secundaria, así que recuperar las clases y bueno, lo que han vivido los chicos el año pasado ha sido terrible. Digo que además de la tragedia que implica la pandemia, en la muerte, en la enfermedad, otra de las tragedias que ha provocado es la educación. No es lo mismo la educación presencial que la virtual, así que ya habíamos hecho casi un mes el año pasado, habían vuelto los chicos a clases con un esquema, ¿no?, de 2 días en algunos casos, priorizando el 7º grado, el 5º año, pero bueno, ahora están todos los grados en primaria, todos los cursos en secundaria, terciaria, con grupo A y B, día por medio, pero presencialidad. Así que aunque tengamos un pico, la concepción es no volver a cerrar, cuidarnos. Esto es interesante que dice, aún con pico no va a haber restricciones en el límite de la provincia de Jujuy, ni mucho menos la suspensión total de la enseñanza presencial. No, no, para nada. Inclusive por ahí hay algunos intendentes que sobreactúan y si aparece un caso se la agarran con las escuelas. Le dije, no se la agarren con la escuela. ¿Por qué me cerramos una escuela? Así, en algunos casos se contagió una maestra, pero afuera. Y se la aísla. Se hace como se hace en cualquier actividad, en cualquier oficina, tanto pública como privada. Se genera el aislamiento de los contactos estrechos y se sigue con la actividad. Así que la consigna es seguir con los chicos. Los chicos, como les digo, han vivido, además del tema de la educación, el tema de la salud mental de los chicos, ¿no? ¿Cómo está el vínculo con el Gobierno Nacional en materia sanitaria? Porque digo, se había arrancado de una manera soñada, que era con acuerdo de los gobernadores, con charlas acá en la zona de Lamba, ni le cuento. Después hubo una ruptura. Hoy, ¿cómo ve el manejo de la política sanitaria del coronavirus del gobierno de Alberto Fernández? Mire, estamos coordinando con Bisotti. Bueno, Bisotti ha sido secretaria. Habíamos tenido una muy buena coordinación con Ginés, con el ministro Ginés. Continuamos en la misma línea. No hay allí diferencias ideológicas, políticas, así que no tenemos mayores quejas con relación a este tema con el gobierno nacional. Aunque lo acusen de querer privatizar la vacunación en su provincia, algunos sectores K han dicho Morales privatiza la vacunación. Eso no es verdad, eso no es verdad. El sistema de vacunación en la provincia está en manos del Estado, del gobierno de la provincia, de todo el equipo de enfermeros y enfermeras que tenemos en el sector público. Lo que ha pasado es que cuando las clínicas privadas pasaron las listas de los trabajadores esenciales, pasaban a la madre, a la hermana, al primo, al tío. Yo en algún momento dije al perro, al gato, ¿no es cierto? Faltaba que pasen el perro y el gato. Entonces, el personal de salud, las enfermeras, en los casos que detectaron, bueno, pararon. En algunos casos, inclusive, las enfermeras fueron agredidas por los propietarios de las clínicas. Eso es lo que ha pasado, pero Jujuy es la única provincia, no sé si hay otra, puede que la haya, pero yo le digo lo que pasa en Jujuy. Yo dicté un decreto que hice confirmar por ley para publicar la lista de vacunados. La lista de vacunados pública en Jujuy, desde el primer vacunado. Llevamos casi 33.000 vacunados, así que no ha habido vacunatorio VIP, no ha habido para nada. El tema es muy transparente. Lo vi a usted, gobernador, con reposera y todo, acompañando a su mamá a vacunar, ¿no? Sí, ayer le tocó a mi mamá, que tiene 94 años, y bueno, fue a hacer la cola, la acompañé, hizo la cola como han hecho todos los adultos mayores, porque ya estábamos terminando con los mayores de 80 años, así que bueno, la acompañé, justo fue a las 3 de la tarde, imagínense, hace un calor, así que bueno, sombrilla, reposera para que... Pero bueno, estuvimos media hora, 35 minutos en la cola, pero bueno, hacía mucho calor, así que la acompañé a mi mamá, que no se había vacunado, ¿no? Bueno, hicimos la cola como hace todo el mundo. Como corresponde. Ahí vamos a ver la imagen, gobernador, de lo que se vio. Ahí está su madre,
reposera ahí de acompañarla, perdón. ¿Cómo vivió personalmente su madre? Porque digo, yo creo que no tomamos nota de lo que significa para personas de una edad, ni le cuento 94 años, que han estado encerradas y demás, que es una protección física, pero sobre todo es como una especie de liberación emocional, ¿no? Como de despertar de la felicidad. ¿Cómo lo vivió su madre? Bueno, bien, bastante bien. Mi mamá es bastante corajuda, aunque tenía un poco de miedo con los efectos de la vacuna y preguntaba mucho eso a las enfermeras. Pero bastante bien, ella camina bien. La afectó un poco el tema de la pandemia en cuanto a la actitud, ¿no? Como a todos, nos ha afectado psicológicamente. Ella hasta el año pasado estaba lista los eneros para irse con algún hijo de vacaciones con el bolso listo. Pero bueno, así que le tocó ayer y bueno, la acompañé muy bien. Ahora tiene que volver el 1 de abril para la segunda dosis. Así que bueno, está muy contenta ella porque estaba esperando la vacunación, que le toque el turno. Le tocó después de 33.000 personas vacunadas, con 94 años, esperó, fue paciente y bueno, y fuimos e hicimos cola como tiene que hacer cualquier ciudadano. Total. Gobernador, hay un proyecto que impulsa el radicalismo que habla de que los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires puedan comprar vacunas. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto? ¿En esta etapa cree que los estados provinciales pueden comprarlos y si tienen los fondos también? Bueno, esa es una variante interesante que también me gustaría hablar con las autoridades nacionales. Hasta ahora yo intenté comprar vacunas, pero desde las embajadas se nos dijo que hay un acuerdo Estado-Estado, ¿no? Y hay como una concepción de que solo maneje el tema del gobierno nacional. Creo que sería bueno en este momento donde escasean las vacunas, ¿no? Que todos los gobernadores podamos tener la libertad de ir a adquirir vacunas y trabajar coordinadamente con el gobierno nacional, ¿no? Es decir, nunca dejar la tarea coordinada, porque me parece que frente a una pandemia lo peor que hay es estarnos tironeando nación con las provincias. Pero sería una buena medida que tal vez, en lugar de estar buscando una sola gestión, bueno, 24 gestiones provinciales también estén buscando vacunas y haciendo esfuerzos, tal vez nos permitiría llegar a vacunar la mayor porción de la población lo más antes posible. Anteayer estuvo acá en el programa la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y dijo que el sistema que usaba el gobierno nacional para vacunar era soviético, en cuanto que solo la nación decía quién, cómo se repartían, y que volver a cerrar las fronteras o volver a la cuarentena dura era prácticamente un prolegómeno de lo que pasó en Formosa con la reacción popular. ¿Comparte? A ver, con relación al tema del manejo de las vacunas, bueno, en un principio, a ver, hay una guerra de las vacunas en todo el mundo, ¿no? Y no es que a todos los países les está yendo bien, algunos sí. Los países más ricos tienen más vacunas, ¿no? Y los países pobres no. Y los que estamos en desarrollo también nos está pasando, más allá de que algunos hayan gestionado mejor que otros. Pero desde el gobierno nacional siempre ha habido un criterio proporcional en función de la población para la entrega de vacunas. Por lo menos eso nos ha pasado a nosotros. El problema es la escasez de vacunas. Y lo que sí comparto con Patricia es que no se cierre. Digamos, esto que me planteaba al principio, ¿no? Es una posición que tenemos nosotros en la provincia, no más frenar ya la actividad. La gente ha sufrido mucho, hemos sufrido mucho todo el país el año pasado. Como digo, de los chicos que no iban a la escuela, que tuvieron, yo digo, nosotros no nos tocó vivir la niñez que han vivido los chicos. Claro. En la mesa, escuchando hablar de muertos, de enfermos, preocupados porque se enferme el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, es decir, por eso hay que tenemos que hacer un gran esfuerzo y esto es responsabilidad social para mantener las escuelas abiertas y mantener todo el nivel de actividad también abierto y convivir con el coronavirus, lamentablemente. Nacho. Gobernador, ¿es para preocuparse que a 4 días de haberse confirmado la salida de Marcela Lozardo sigamos sin conocer su reemplazo? ¿Le preocupa este embate del gobierno a la justicia, esta cruzada que se inició meses antes, pero que tuvo el 1 de marzo en aquel discurso del presidente un mensaje muy claro?
Mire, hablé con algunos funcionarios y le decía, retomemos la agenda propositiva de gestión. Yo tomo algunos temas del mensaje, tomo la parte propositiva del mensaje del presidente, donde habla del litio, de la electromovilidad, que es agenda jujeña también, del cannabis medicinal, del turismo, cuando habla de la educación, cuando habla de la gestión de residuos sólidos. A mí me parece que no hay que profundizar la grieta. Creo que el tema del embate a la justicia lleva a eso, y me parece que tanto tienen que frenar los sectores más radicalizados del gobierno como de la oposición también, ¿no? Porque no construye nada eso. La gente, a ver... ¿Y es para preocuparse lo de los sardos? De la gente lo que quiere es respuestas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, más que este debate y profundizar la grieta que viene tanto de sectores del gobierno como de sectores de la oposición. ¿Y es para preocuparse la salida de los sardos? ¿Le preocupa que no esté el reemplazante? Sí, pero bueno, nos ha pasado a nosotros también en el gobierno nacional, ¿no? A veces se han ido algunos ministros, nos demoramos, aunque el tema de justicia, por todo lo que está pasando, es un tema clave, ¿no? Ahora digo, pero bueno, más que espero que vaya alguien que tenga la amplitud de hablar con la oposición y no nos estén haciendo el ADN de qué sangre tenemos y cómo pensamos. Claro. Bueno, ¿no? digo, yo creo que ese es el camino para cerrar la grieta. Un poco eso se da de patada con lo que fue la presencia de Cristina Fernández en la causa Dólar Futuro, que más que una exposición de una imputada parecía un discurso político diciendo la justicia está podrida, ustedes son cómplices de lo que nos ha pasado, el macrismo endeudó fraudulentamente a la nación, la justicia permitió que esto sucediera. ¿Volvió Cristina? Yo creo que nunca se fue, siempre estuvo. Me abstengo de emitir una opinión, soy gobernador, no quiero entrar en conflicto con el gobierno que deteriore la gestión del gobierno nacional o la mía, la de mi provincia, la de mi pueblo, pero Cristina nunca se fue, siempre estuvo. Entonces no sé si es que alguien ha pensado que no estaba. Aparte, yo la conozco mucho. He sido compañero de ella en el Senado y tiene una personalidad y tiene, no, más allá podemos tener muchas críticas, pero bueno, tiene personalidad de un político de raza, ¿no? Entonces, el que crea que se va, me parece que se equivoca, ¿no? Pero digo, ¿usted le gusta Harry Potter, gobernador? Sí. Está, no lo veo así como fanático, así que bueno, no importa. Voy a buscar otra imagen. No, yo te dije, ahora me dice que sí, yo soy fanático, quiero decirle. ¿Qué le voy a hacer? Soy hiper fanático y usted sabe que cuando a Harry Potter se le aparecen unos personajes que se llaman Dementors, que son los que le chupan el cerebro y la capacidad de ser feliz, el mago, Potter o quien sea, tiene la posibilidad de crear un escudo que se llama Expecto Patronum, sé en serio de Harry Potter. Sí, claro, se nota. Se nota. Y que le parece que hay una actitud de mentor de venir a chupar la felicidad de Alberto Fernández por parte de Cristina con estos actos. ¿Cómo es Spectrum Patronum? El Expecto Patronum es lo que debe invocar el mago para... ¿Le parece que Alberto debería invocar el Expecto Patronum para detener? Patronum. Yo creo que varios tendríamos que invocar el Spectrum Patronum. Está muy bien. Pero digo, no, esto a mí me parece que reactualiza esa opinión y la pongo a consideración para que usted me diga. Reactualiza la discusión de cuál es el peso de Cristina y la vieja historia de si hay doble comando o si gobierna Cristina o gobierna Alberto. ¿Cómo ve esto? A ver, hay un peso político específico, claro, de Cristina. De hecho, ha llegado el presidente de la mano de Cristina y creo que él lo dice, lo sabe. Con el presidente tengo una excelente relación. La verdad que no nos sentimos discriminados hasta el momento. Tenemos una relación seria. Con el tema del Norte Grande define agenda, la verdad que se muestra con una relación bastante de presidente que quiere hacer las cosas. Pero bueno, está claro que Cristina tiene el poder que tiene, no podemos desconocer, y la personalidad que tiene política y bueno, la ascendencia que tiene sobre muchos cuadros de funcionarios
del gobierno nacional, ¿no? Lo que a mí me preocupa en todo caso del gobierno nacional son los sectores también como más radicalizados, ¿no? Y bueno, espero que sigamos el camino del primer discurso del 1 de marzo del año pasado del presidente, cuando habló de la convocatoria y de que, bueno, va a cerrar la grieta y por eso creo que estamos en una etapa en donde nos tenemos que tranquilizar, no ponernos nerviosos por las cosas que pasan. Pasó un tema con las vacunas, pasó, listo. Él dijo en un momento, con las vacunas no se jode y me quedo con eso. Y bueno, y como le dije a algunos, hay que mantenerse ahí y está bien que lo haya hecho. Y salir, creo, de ese tema desde la gestión es lo que intento hacer yo en mi provincia, claro, y ponernos en los temas de todos los días que son los que la gente quiere que resolvamos. Justo por eso, en un ratito voy a conversar con Javier Milei, que ya está sentado aquí en el estudio. Hola Javier, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? De temas que importan a la gente, hoy veíamos datos, 30 y tanto % de aumento de las harinas, 80% de la carne en lo que va del año, bueno, el 3,8 o 3,6 de inflación del mes pasado. ¿Siente que hay un plan económico dirigido a contener la inflación, gobernador? A ver, yo, Luis, lo que siento es que cualquiera cobra lo que quiere también, ¿no? A ver, el hierro, yo les planteé a algunos ministros del gobierno nacional, al propio presidente, en el último encuentro del Norte Grande, del tema de que hay escasez de materiales para la construcción. Nosotros estamos iniciando la construcción de 258 escuelas. Hay algunas empresas constructoras que tienen escasez de materiales y no puede ser que el hierro sale de la fábrica a $1 y lo venden a $2, lo venden al 100%. Y cualquiera, en cualquier comercio, está cobrando cualquier cosa. Lo que se han roto son los precios de referencia. Ahí me parece que hay que hacer un acuerdo económico y social, ¿no?, entre el gobierno con todas las empresas para ordenar por lo menos, y después ahí sí cabalgan las políticas macroeconómicas para frenar un poco la inflación. Pero ahora estamos en una situación, yo lo que veo, es una situación muy anárquica con relación al tema de los precios. Cualquiera cobra lo que quiere, ¿no? Entonces me parece que hay que ordenar un poco. Entiendo eso primero. ¿Está hablando con Mauricio Macri, gobernador? Hace rato que no hablo con Mauricio porque discutimos el año pasado sobre el criterio del manejo de la pandemia. Yo debo haber cerrado 3 semanas en Jujuy la actividad comercial, no más. Lo que pasa es que en los primeros meses, acuérdese, la gente no quería salir de sus casas. Sí, claro. Y afectó eso mucho el comercio, tenía mucho miedo la gente. Ahora cambió la situación. Sí. Pero bueno, lamento que no me llame, ya lo llamaré. Yo no soy de los que se inscriben en que hay que pasarlo a retiro, ha sido expresidente. No creo que tenga que volver a ser presidente. Yo quiero un radical de presidente. ¿Quién? Para lo que... ¿Quién? Y puede ser Mario Negri, puede ser Alfredo Cornejo, puedo ser yo sin ánimo en algún momento, no lo sé. Pero tiene que haber un radical que le pelee, porque tampoco es que el que el radicalismo sea furgón de cola, para lo que tiene que ver con una actitud nuestra, no un problema del PRO. Total. Si el PRO nos come es porque nos dejamos comer. Así que, pero sí me gustaría un candidato radical. Está claro. Gobernador, gracias como siempre, siempre es muy amable en atendernos. No tiene por qué, un fuerte abrazo. Gracias, el gobernador de Jujuy. Está tuiteando otro colega de Morales, que es Axel Kicillof, Rosario, ¿no? Sí, está tuiteando, ¿por qué? Porque se enteró hace minutos nada más que Yamil Santoro, el abogado, presentó una denuncia contra su mujer, contra Soledad Kereilak, por la vacunación, el ofrecimiento de vacunación a Beatriz Arlo. Bingo, me acabo de enterar de que 3 miembros de la oposición, uno denunciador serial, habla de Yamil Santoro, y otro de ellos, diputado nacional, José Luis Patiño, presentaron una denuncia contra mi esposa Soledad Kereilak. Lo que dice es que se cierra así el triángulo del lawfare, Clarín, Comodoro Pi y el macrismo. La denuncia es un absurdo sin pies ni cabeza, como tantas otras. Ni siquiera tiene que ver con la campaña de concientización para la vacunación. Cierra este hilo de tweets diciendo que ahora que pierdan cuidado, que no nos van a asustar, ni vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Vacunar, reconstruir y poner en marcha la provincia.
La verdad que la denuncia a la esposa de Kicillof es un disparate monumental. Sí. Ya sé que mañana voy con 2 títulos en los medios que recortan. Novarecio dijo que Cristina es una dementor de Harry Potter. Sí. Y esto ahora, ¿no es cierto? Bueno, una y una. Claro, es una cosa de compensación. Bueno, gracias. Javier, qué bueno verte, amigo. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, recién hablaba un poco de economía. Me da como cierto apuro hacerlo delante de los economistas. ¿3,6 o 3,8 fue la inflación? 3,6. 3,6. ¿Qué significa 3,6? Bueno, en principio es el doble de lo que tendría un país normal en un año, como concepto. Después hay cosas todavía un poquitito más complicadas. Muchos economistas de perfil ortodoxo le anunciamos al gobierno que la política monetaria que estaba llevando no era la correcta y que eso tarde o temprano iba a empezar a acelerar la tasa de inflación. El gobierno estaba muy contento con lo que pasó en los meses de abril y mayo, con una inflación en torno al 1,5%, y ahora ya, digamos, más que la duplicamos. Si vos tomás los últimos 12 meses, ya acumula 40,7, o sea, ponerle 41. Si yo tomo los últimos datos, que en promedio son de 4%, y lo anualizo, estoy en 60. Esto quiere decir que vos para este año que viene, si todo sale bien, la inflación va a estar rondando en torno al 50%. Pero espérate, ahí sentado Guzmán me dijo 29. Bueno, ponete en pesos al 29%. No. Bueno, listo. O sea, bueno, por algo él guarda su plata en dólares, ¿no? Pero, digo, no solo eso. Aparte tenés otro problema más grave, Luis, porque ese 60 que vos estás viendo en la punta, o 50 promedio, es en un escenario donde todo te sale bien. Es decir, porque pensá que vos tenés precios pisados, controlados, o digamos lo que vos quieras, tenés las tarifas pisadas, ¿sí? Digamos, con lo cual las consecuencias que eso tiene, no solo en términos de subsidios, sino en términos de calidad de servicios, ¿sí? Y además hay un tema más complicado, que es el de la brecha cambiaria. Si vos por alguna cuestión, digamos, se corrigiera la brecha cambiaria porque te faltan dólares o lo que fuera, eso tendría, en términos de salto en el nivel de precios de, por ejemplo, alimentos, que son directamente ligados con el tipo de cambio, eso te implicaría 30 puntos de inflación más, casi que estarías rondando el 100% de inflación. Pero vos decís algo que es real, o sea, las tarifas están pisadas, los precios, hay precios cuidados o lo que fuera, pero igual los precios están volando a cualquier lugar, o sea, no es que mucho piso, no es que el Estado los está ahogando. Cuando hay temor por lo que va a pasar, la expectativa, que no es del 29%, los precios se fijan en cualquier lugar. Bueno, a ver, el problema es que si vos el año pasado la cantidad de dinero, digamos, con los pasivos monetarios, ¿no? Que es la base más las LELIQs, que es la parte que saca el Banco Central de circulación, duplicaste la cantidad de pasivos monetarios y tenés algún problema. Si en algún momento del año la cantidad de dinero te está creciendo a un ritmo del 80% y tarde o temprano la vas a pagar en términos de inflación. Lo que pasa es que el gobierno, digamos, en especial los economistas del gobierno, se resisten en asimilar algo que en el mundo donde no hay inflación entendieron, que es la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y en la medida que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero va a caer y todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. O sea, te lo traduzco al torpe básico que es el que yo hablo. Mientras seguís emitiendo, vas a tener inflación. Y porque, mira, ¿querés que te lo haga con un ejemplo así, pero bien para mí, básico? Para los burros. Bueno, a ver, suponete que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Sí. ¿No? Entonces nosotros hacemos transacciones en moneda de oro y sucede que aparece un amigo mío que es físico con otro amigo que es químico y digamos, consiguen la forma de convertir el plástico en oro. La fórmula áurea de todos los alquimistas. Exacto. Entonces ¿qué hacemos? Empezamos a comprar plástico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El precio del plástico empieza a subir. Ahora, adentro de mi casa hay un montón de este oro que nadie se da cuenta, pero es falso, pero digo, solamente digamos, lo sabemos 3 personas. Por ahora todavía es una falsificación, pero no hay ningún problema porque está adentro de mi casa. Ahora, ¿qué pasa si yo tiro ese oro a la calle? ¿El precio del oro qué va a pasar? ¿Va a caer? Claro, porque hay oferta. Claro. ¿Qué va a pasar con el precio de todos los bienes expresados en unidades áureas? Va a subir. Eso se llama inflación. ¿Quién puede hacer esto recurrentemente?
el Banco Central. Por eso la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Pero ¿por qué si emite Estados Unidos, vos lo único que te fijas que tenga cabeza grande o cabeza chica el dólar y no pasa nada, y no hay una inflación en Estados Unidos? Porque la frase se completa que en la medida que la oferta de dinero crezca más que la demanda de dinero, eso generará una pérdida del poder adquisitivo del dinero. O sea, si alguien estuviera demandando el oro que yo emití fraudulentamente, claro, no pasa nada con la pérdida del poder. A la gente le cree al Washington. Es lo que pasa es que cuando, por ejemplo, a ver, ¿qué te diría el burro de Kicillof? Porque es un ignorante, o sea, así que hay que decir las cosas como son. Te dice, no, porque durante la crisis subprime Estados Unidos triplicó la cantidad de dinero. Sí, pero el aumento en la aversión al riesgo, la gente se asustó tanto, se desprendió de todos los activos riesgosos y ¿qué hacía? Demandaba títulos públicos emitidos por el Estado, ya sea bonos propiamente dicho o dinero, o sea, dólares. Entonces, tuvo que emitir todo eso para evitar una deflación. A ver, para que te des una idea, por ejemplo, lo que pasó en la subprime. Cuando fue la Gran Depresión, el aumento de la demanda de dinero, la gente se asustó tanto que la velocidad a la cual circulaba el dólar, o sea que la gente, si Mendes, si se queda con los dólares en el bolsillo, circula menos veces. Cayó 25% y como la Reserva Federal no emitió, generó un desastre, se destrozó el nivel de actividad, del empleo y además hubo deflación. Para que te des una idea del tamaño del despiole que fue la subprime, la velocidad de circulación cayó 75%. O sea, fue 3 veces más grande que la depresión. Si Bernanke no salía a emitir como una bestia, bueno, hubiéramos tenido un desastre. Yo ya sé lo que pensás de los keynesianos. Lo tengo re claro, ni te lo voy a preguntar. Pero ¿no te cae un poquito mejor Guzmán? Viste que lo aplaudieron los empresarios. O sea, digo, en el marco de lo que hay, Guzmán parece el más razonable. ¿Te cae un poquito mejor? Para mí, digamos, o sea, es un conjunto es una competencia de quién es más burro. No te cae bien. No, porque además es un mentiroso y es un inmoral. Uy. ¿Cómo? Digamos, o sea, a ver, cuando él arrancó como ministro, dijo, no vamos a ajustar, y después mandó, ¿sí?, una suba de impuestos por el equivalente de 2 puntos del PBI. O sea que ahí mintió. Y cuando le hicieron el punto, dijo, no, esto no es ajuste, porque no estoy bajando el gasto. O sea que además es un inmoral, porque labura para los políticos. O sea, labura en contra de la gente. Porque cuando tiene que elegir entre subir los impuestos o bajar el gasto, prefiere subir los impuestos, joderle la vida a la gente, joderle la vida al que produce y favorecer a los parásitos de la política. Pero digo, si fuera por el ala más ortodoxa, estarían todas las tarifas directamente congeladas, todos los precios congelados, el Estado mandando a los militantes a ver cuánto compramos la leche. Esa es muy divertida. O sea, digamos, mira, vos sabés que hay un libro maravilloso que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Arranca en el año 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios. No funcionó nunca. Es más, cuando yo veo las barrabasadas que dice y hace Paula Español y este ejército, me hace acordar al general romano, digamos, que respondía a Diocleciano, y aquel, digamos, que no cumplía con los controles le cortaba la cabeza. Y así fue como empezó la decadencia de Roma. O sea, vos decís, no tiene ningún sentido generar controles de precio porque la economía se te desborda por por el lado... Porque en realidad es que el problema es, vos la inflación, cuando vos ves la inflación, vos visualmente la manifestás como que están subiendo los precios. Pero no es que están subiendo los precios, sino es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. Claro. Si vos midieras las cosas en dólares, te vas a dar cuenta que no. Mira tu salario en dólares. Te acabo de deprimir. Sí. ¿Te das cuenta? Literal. ¿Te das cuenta? Es decir, no es que hay inflación, es que está perdiendo, o sea, no es que suben los precios, sino es que pierde poder adquisitivo el peso. Entonces, cualquier medida que intente, digamos, parar la inflación con controles de precios, lo único que va a generar es problemas. Porque lo que está haciendo es afectar los derechos de propiedad. Entonces voy a decir, ¿los derechos de propiedad? Sí, porque cuando yo hago una transacción, yo te vendo esta botella de agua a vos, mi botella de agua, y te la vendo a vos, eso genera un registro histórico, vos me vas a dar pesos, yo te voy a dar la botella, ese registro histórico se llama precio. Eso se convierte en una señal que va al sistema, donde algunos van a decidir ser compradores, otros van a ser vendedores, o sea, la gente se coordina, y si la cantidad demandada supera la ofrecida, el precio sube, o viceversa. Ahora, todo este mecanismo
de relojería, que es el sistema de precios, parte de una premisa es que yo te vendí esta botella que es mía y que vos el dinero que me diste es tuyo. Cuando eso no pasa, porque está el Estado metiéndose en el medio, distorsiona la señal y la inflación lo que termina pasando, o la presencia del Estado, es como el ruido en la comunicación. Entonces el sistema funciona peor. Pero yo te cuento esto, ¿no? O sea, la sensación que vuelvo a tener, y que ya conozco, porque tengo 56 años, es que otra vez no sé qué es caro y qué es barato. ¿Viste? La cosa que decís, ¿cuánto vale esto? 30 mangos. Pero no es tan caro. De paso, Siemens, le mandamos un abrazo. Pero sí. ¿Y a fin de año cuánto va a costar? No tengo la más pálida idea de cuánto va a costar. Y es muy preocupante porque yo sé qué pasa cuando vos empezás a no tener idea de si es caro o si es barato. ¿Cómo hago para que esto, que hoy vale 30, a fin de año no me cueste 90? Mirá, en los 80 había una serie que se llamaba Libre para Elegir, que la hacía Milton Friedman y que tiene como contraparte el libro Libre para Elegir, que lo firman Milton y Rose, director, o Rose Friedman, o sea, su mujer. Y entonces está hablando de cómo combatir la inflación. Entonces está donde se imprimen los dólares. Dice, la única forma de combatir la inflación es esta, y le pega al botón donde pone en marcha la máquina y dice, ahí la apaga. Digamos, la única forma que encontró el mundo para parar la inflación es dejando de emitir dinero. Pues volamos todo por el aire, Javier, en este país. La pregunta es, ¿pero qué? ¿Entonces me vas a decir que la inflación es buena? ¿Cómo va a ser buena la inflación si cada vez que supera el 20% perdés 1,58 de crecimiento? Eso puesto en la historia argentina, desde que tenemos Banco Central, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. O sea, ¿para qué queremos el impuesto a los pobres? O sea, ¿para qué? ¿Para seguir sosteniendo la mentira de que los políticos nos sigan robando con el impuesto inflacionario? Te voy a decir algo acá. Cada vez que vos tengas acá un político de mierda, así te lo digo, y te diga que cerrar el Banco Central es un delirio, decile en la cara de parte mía que es un chorro. ¿Sabés cuánto se lleva la corporación política vía impuesto inflacionario? 5 puntos del PBI. Por eso no lo quieren dejar, porque es un mecanismo por el cual la corporación política te roba. ¿Por qué el presupuesto sale de la Cámara de Diputados? O sea, de los representantes del pueblo. No taxation without representation. O sea, vos no podés cobrar impuestos sin representación. ¿Cuál es el punto? Aún en un Estado no, digamos, o sea, no del ideal mío, minarquista, ni nada por el estilo. O sea, ya, digamos, o sea, como el que tenemos ahora. O sea, ni siquiera el que me guste a mí. Sí. A mí no me gusta el Estado, digamos, filosóficamente. Pero al margen de eso, a lo que voy es que, por lo menos, vos deberías pasar los impuestos por la Cámara de Diputados. El impuesto inflacionario es un impuesto no legislado, es un robo directo. Nada, digresión teórica. ¿Qué es un Estado minarquista? De vuelta, explícanoslo a los torpes en materia de economía. ¿Qué es el Estado minarquista? Solo seguridad y justicia. Era el Estado... ¿Salud? Pero bueno, mirá el desastre que hicimos en salud. A ver, para tener este sistema de salud, vamos a ponerlo en números porque, digamos, así lo hacemos bien. ¿Vos sabés cuánta, digamos, si hubiéramos hecho las cosas como el resto del mundo a nivel mediocre, ¿sabés cuántos muertos hubiera tenido Argentina el año pasado de coronavirus? 10.000. Y el año pasado tuvo 40.000. Esos 30.000 argentinos que murieron de más es culpa de este gobierno genocida. ¿Por qué decís? Pero pará, primero quiero decirte, vos decís que el Estado solo se ocupe de la seguridad y la justicia. Hasta Adam Smith quería salud, pobre. O sea, los liberales decimonónicos querían salud. Vos decís, bueno, no. Lo que pasa es que hay liberales clásicos, ahí vos lo podés tener a Adam Smith, lo podés tener a Milton Friedman. Sí, bueno, ya Ricardo me cae menos simpático, pero... o sea, tanto David Ricardo... Sos bravo, Javier. No, si no. David Ricardo te cae mal, no te quiero preguntar... No, ¿y quién es el que metió el problema a la distribución y que le dejó las cosas servidas a Marx, en realidad a Rothbertus, para la teoría de la explotación y para que después viniera Marx y creara esa monstruosidad asesina llamada socialismo que mató 150 millones de volvamos al Estado humanos. tuyo. El Estado minarquista es seguridad... Y justicia. Y justicia. Digo, que vendría a ser, si vos querés, la línea de Ayn Rand, la línea de Nozick, la línea de Mises y, digamos, en algún sentido, Hayek. ¿Y todo el resto arreglate la oferta y demanda? Sí, obvio.
Vos sabés que, por ejemplo, a fines del siglo XIX, ¿sabés cómo se organizó el sistema de salud en Argentina? No. No lo organizó el Estado, ¿eh? Por eso teníamos el mejor sistema de salud del mundo. ¿Cómo se organizó? Por ejemplo, las comunidades. Entonces, hacían sus hospitales. El hospital italiano, Claro, el hospital las sociedades español. italianas y españolas de fomento que crearon maravilla. Bien. Esa es una de las partes. La otra parte, ¿quién la creó? Las obras sociales. ¿Cuál fue la primera gran obra social de la Argentina? La fraternidad. ¿Por qué? Porque el sector más importante de la economía, ¿cuál era? Los trenes. Los trenes, o sea, que se agrupaban por trabajadores. O sea, que el sistema funcionaba sin ningún tipo de problema. Es más, cuando vino la peste amarilla, ¿sí? Digamos, la resolvió el sector privado. Así es que no es que, digamos, Argentina no es que no conoce lo que es la solución del sector privado y cómo la resuelve el sector privado. Y fíjate esto, el Estado te cuida, el Estado presente te salva. Asesinos mataron a 30.000 argentinos porque no quisieron dejar de afanar con los testeos. ¿Por qué? Yo, digamos, te traje el año pasado mi libro Pandenomics, ¿sí? Que digo, estoy muy feliz porque es el libro de economía más vendido de Argentina, ¿sí? Vamos por la 4ª edición ya, en un mundo, digamos, que en Argentina se lee poco y menos en pandemia. Y lo interesante es que el modelo base para pensar esto que se llama SIR, susceptibles, infectados y removidos, es de mediados de la década del 50. Pues ¿sabes qué? Supónete que te doy la razón, que tuvieras razón. La transformación de este Estado, que hace de todo, mal, coincido con vos, pero lo hace, a que se retire y se quede con la seguridad y la justicia, llevaría a un sufrimiento de la enorme mayoría de los... 1 de cada 2 es pobre, ese 50% pobre, la va a pasar horrible. A ver, el tema es, ahí son dos cosas. Primero, cuanto más Estado tenemos, cada vez somos más pobres. Y de hecho, de donde se aplicó el socialismo en estricto sentido puro, que se llamó comunismo, fue un fracaso. O sea, todos los países donde lo aplicaron les fue mal, porque con esa lógica, si no, yo me quedo con 100% de Estado. Ahora, cuando yo miro las soluciones, y fíjate, mira, aún con pueblos iguales, con culturas iguales, o sea, eran iguales. Ejemplo, Alemania. Pusieron de un lado el capitalismo, del otro lado el comunismo. ¿Cuándo día fue la derrota comunista? En 1961, el día que tuvieron que construir el maldito muro. Compará Austria con Hungría. Digo, cualquier lugar que compares, o sea, siempre generaron un desastre. Mirá Corea del Norte contra Corea del Sur. Mirá la basura que es Cuba. O sea, no hay, pero digo, o sea, no entra en la cabeza. Primer punto. O sea, una cuestión de índole empírica. Ahora lo que sí puedo discutir es la mecánica como vos lo haces. Es decir, vos tenés que hacer las reformas, ¿sí? Y obviamente que las reformas que tenés que hacer tienen que generar el menor daño posible. Y eso se puede hacer. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿A vos te parece bien que el Estado gaste mal? No. ¿Que sea ineficiente? Bueno, No. ok. Hay un trabajo del BID que muestra que la ineficiencia técnica del gasto público en la peor región del mundo es América Latina, 4,4% del PBI. ¿Sabes cuánto tiene Argentina? No. 7,2. Y de esos 7,2 hay 5 puntos del PBI que lo llama filtraciones. ¿A qué te huele? Choreo. Lo que pasa es que es un multilateral, no lo puede decir abiertamente. O sea, tenemos los políticos más ladrones del mundo. Porque me levanta la mano por el tema de los fallecidos por coronavirus, Nacho Ortelli. ¿No te va a pelear? No. Es la mesa de compañeros que más quiero desde que yo trabajo en la tele, pues son encantadores y talentosos. No te va a pelear, es lo que te pido. Sí, Nacho. No, la verdad que en honor a la honestidad intelectual, la verdad que le quiero decir a Milei, yo discrepo, no se puede decir que la Argentina hubo un Estado genocida de argentinos que se encargó de matar compatriotas. Eso es muy distinto a criticar la política de testeos, que yo lo he hecho, lo hemos hecho con Luis, pero que Argentina esté cerca del puesto 30 en muertos por millón de habitantes, dista mucho de marcar lo que usted está marcando, Milei. Una cosa es que se hayan hecho mal las cosas, que se haya vacunado gente de manera indebida, 70, 100, 500, los que sean, pero otra cosa es decir que el Estado mató a 30.000 argentinos. Y le quiero preguntar, ¿de dónde saca que se hubieran reducido a 10.000 la cantidad de muertes si se hubieran hecho las cosas mediocres? ¿Tenés una calculadora a mano? Yo tengo acá, venga. ¿Cuántas personas murieron en el mundo de coronavirus el año pasado? No me lo sé. 1.780.000. ¿Pongo eso? Pone 1.780. Pone 1,78. Pone. Espera, 1,78, sí. ¿Cuántas personas viven en el planeta Tierra, Nacho?
Miles de millones. 60.000. No, 40.000, qué sé 6.000 yo. millones. 7.800 millones. O sea que tenés que hacer 1,78 Sí. dividido 7.800. 7.800. O sea, Te eso da te- 0.00022.821. Bien, eso es el 2 en 10.000. Digamos, te lo ayudo. No, yo no estoy, Bueno, perdí. bueno, Ya perdí. multiplicá por 45. Esto por 45 me da 0.010. Bueno, te da 10.000. O sea, eso es 10.000. O sea, vos lo que estás diciendo, la cantidad de muertos de todo el mundo da un índice que es mucho más bajo de que el que da El la promedio Argentina. mundial. El promedio mundial te da 2 en 10.000. Vos eso lo tomás en el caso argentino, ¿sí? Y te da que tendrías que tener 10.000 muertos. Pero yo te lo digo porque es contrafáctico, yo te lo digo de otra manera. No, la no, cuarentena- esto es un dato. No, pero la cuarentena fue un disparate de larga, nos ocupamos de decir. No, claro que fue un nos disparate. dijeron Si asesinos. somos el país que más cayó en el G20, ¿sí? Digamos, no solo que fuimos los que caímos más en el G20, sino que además caímos el triple que el planeta. Por lo tanto, digamos, ahora conociendo los números, Nacho, decime qué opinás. No estoy de acuerdo. Bueno, está bien, bueno, listo. Entonces, no estoy de acuerdo porque bueno, usted dice discutamos. de forma Ok, bueno, entonces mediocre, vamos a discutir preferencias, vamos a discutir No, no es románticamente. preferencia. Estoy no es discutiendo preferencia. números, no conocía ni siquiera los números. Los a ver, datos, Nacho, no conocías déjeme ni hablar. siquiera Los cuánta datos, gente los datos vive en el planeta son Tierra. claros. Dale, Nacho, Argentina dale. está dentro de los Dale, 30 que no se países. pelearan, ¿viste? Dale, Nacho, dentro no del sabés top ni cuánta 30, gente vive en el planeta Tierra y me querés venir a decir que es una performance mediocre. Argentina No está sabías ni 28. siquiera cuántos Hay 27 murieron, ni países siquiera peores. sabés cuántos murieron en el Aunque mundo. grite Milei, no sabés aunque los grite números. Milei, Nacho, aunque no grite, sabés no los le números, sirve querés nada, discutir no le conmigo. sirve nada gritar. No conocés los números. No le sirve de nada Primero gritar. tenés que aprender de no saber le hacer sirve las de nada cuentas. gritar, Milei. No le sirve de nada. El problema, ¿sabés cuál es, Chicanee Nacho? todo lo que vos quiera. empezaste a levantar Se el expone tono de usted, voz se porque expone no usted. sabes puedo hacer mediar, ni siquiera. puedo O no mediar, sabes, usted. o no sabes Hay hacer las 27 cuentas. países, Pará, hay 27 o no países. sabes hacer las cuentas. Hay 27 Dos. países. ¿Cuántos países hay en el mundo entonces, Nacho? ¿Cuántos países hay en el mundo? 27 países que Hay más, están pero peor es una que figura la que Argentina. Nacho, dale, 27 Nacho, dale, países. dale, vamos por los Hay números. No 27 sabías países. la cantidad de muertos Si en el usted mundo. quiere No descalificar sabés mi ley, no cuánta voy a gente entrar en vive en esa. el mundo. Yo le Y me quiero venís a consultar, decir cuánto ¿qué es el número considera promedio. mediocre? No sabés Quiero decir nada. algo, quiero decir algo, considera no se mediocre? entiende, para Nacho, no se entiende nada de los gritos. De verdad, intentaba que no discutiéramos, que cambiáramos ideas. Mi pregunta es... Primero los datos. ¿Podemos hablar Está bien. primero los datos? No saben cuántos murieron, no saben cuántas personas viven en el planeta Tierra, por ende no saben hacer una regla de tres. Hagamos una pausa y tratemos de seguir dialogando, pues esta es un poco la idea. Nos calmamos y hablamos de esta cuestión, porque yo quiero seguirte preguntando, en este estado minarquista, ¿cómo hago para bajar la inflación? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Más allá de la broma, porque hay mucha gente que no está en condiciones de ahorrar ni un mango. Hablemosle a estos dos sectores, al que tiene que sobrevivir y que la está pasando mal, y al que por ahí tuvo la suerte de hacer un pequeño apartado para decir, quiero resguardar este dinero. ¿Qué le decís? Para el que quiere resguardar su dinero, la recomendación es siempre la misma. Jamás en activos emitidos por el sector público. Fíjate, el 22 de abril del año pasado, Argentina terminó de entrar en default, porque como al 22 de mayo no terminó de reparar la situación, entonces Argentina verdaderamente no entró en default el 22 de mayo, sino el 22 de abril. Y vos fíjate esto, porque vos reestructuraste toda la deuda y hoy la deuda cotiza menos que lo que cotizaba previo a la reestructuración. Hoy el riesgo país argentino en la punta corta es de 2.000 puntos básicos. Es decir, la tasa de interés en dólares en Argentina es de más del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los activos argentinos no. Es decir, ¿qué vas a ahorrar, digamos? O sea, ¿a vos se te ocurriría ahorrar en barras de hielo en el desierto del Sahara? Bueno, los pesos valen menos que eso. Entonces, nada, digamos, si vos tenés que ahorrar, jamás, sí, ahorres en activos emitidos por los políticos argentinos. ¿Sabes por qué? Peso, título... Lo que quieras, cualquier cosa, exacto, nada. ¿Sí? Y después, o sea, las personas de vuelta de más bajos ingresos, la única forma que tienen para defenderse siempre es, al inicio del mes, estoquear todo lo que pueden en alimentos, porque si no, después no les alcanza. Yo te decía que compré Bitcoin porque decidí...
salir de la ignorancia. Para mí una cosa sofisticada era un plazo fijo. Sigue siendo una cosa sofisticada el plazo fijo porque para mí es como un mundo... Y el pobre que tiene un mango y dice, pongo un plazo fijo para que por lo menos no me coma, le gane a la inflación. ¿Le gana el plazo fijo a la inflación? No, de hecho está por debajo de la inflación. Por lo tanto, o sea, está por debajo del dólar y por debajo de la inflación. Acá me soplan que me dice que hay 37. La tasa hoy de los bancos es del 37%. Está bien, digamos, o sea, cuando tomas la tasa promedio de los últimos 6 meses, ha estado sistemáticamente por debajo. O sea, vos llegás a tener... Porque aparte hoy el dólar está artificialmente bajo, porque ¿cómo funciona el contado con liqui? Básicamente vos qué haces, comprás títulos acá, el precio en pesos sube, y vendés esos títulos en Estados Unidos, con lo cual el precio en dólar baja. Y esa relación entre el precio del bono en pesos y el mismo bono, pero en New York, en dólares, te da el tipo de cambio de referencia. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, digamos, este gobierno criminal, que no solo, digamos, mató 30.000 argentinos, sí, y los números lo mostraron, sino que además, sí, digamos, vacuna mal, ¿no? También, digamos, está reventándole la vida a los jubilados futuros, porque esas intervenciones en el mercado cambiario, en el mercado de bonos, discúlpame, la está haciendo con la guita nuestra de las jubilaciones. ¿Por qué vacuna mal? Ah, vos mirá Chile, el liberal Chile, mirá cuánto, el neoliberal, le dice el surderío. Bueno, el 25% de la población. En Estados Unidos el 20% tienen vacunados. Acá tenemos ¿cuánto? El 3%... Solo con la primera. Sí, si no tenemos 0,9 creo que 0,8. Bueno, entonces digo, listo, digamos, más claro, echale agua. Es decir, Argentina, digo, el Estado presente en realidad es un aparato para conseguir privilegios para los políticos en contra de los honestos. Tengo una pregunta. Para comprar vacunas necesita plata. ¿De dónde saca plata Argentina para comprar vacunas? Que deje de gastar en otras cosas. O digamos, ¿no te crees que digamos, no recauda el gobierno? El gobierno recauda un montón de plata. El problema es digamos, que se la roban. Es decir, esto es lo mismo, digamos, o sea, lo que pasa es que la de ellos no se toca. Acá el problema es que la de ellos no se toca. Entonces, primero roban todo lo que quieren y bueno, con lo que queda, bueno, después te dan algo. El problema está ahí. El punto es que buena parte de lo que recauda va a parar a ayudas sociales que si vos las sacás, pasás a otro sector pero más fíjate, a la desesperación. Pero a ver, fíjate, cuando yo te hablo de la ineficiencia técnica del gasto público, sí, y del robo del PBI, digamos, de 5 puntos del PBI, el concepto de filtraciones, que no podemos dejar, digamos, que no, ni siquiera pueden dejar de robar en el medio de una pandemia. Creo el Estado minarquista. Funcionó en Argentina, ¿eh? ¿Cuándo? En 1860, Argentina era un país de bárbaros. Cuando puso en marcha digamos, el modelo de Alberdi, o sea, la Constitución del 1853 puesta en marcha en 1860, en 35 años, en 1895, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. O sea, funciona el modelo. Todos los países que hacen reformas pro mercado, sí, evolucionan positivamente. ¿Querés un buen ejemplo? Irlanda era el país más pobre de Europa, era miserable. En 35 años después de hacer reformas de mercado, tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Funciona siempre. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que va en contra de los políticos. Bueno, compren Pandenomics, se llama el libro de Javier Milei. ¿Se van enojados? Ortelli, yo no me enojo. ¿Te vas enojado o no? Jamás, si los datos están de mi lado, así que ¿qué problema tengo? No ejerzo la medicina porque no soy médico, tal vez Milei sí. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Sabes que el problema es que vos estás peleado con la calculadora. Vos vivís de espalda a los datos. Entonces, en tanto y en cuanto sigas negando los datos, pero anda a hacer el ejercicio. Pero ejerza la medicina, Milei, ya que es médico. No es un problema de medicina, esto es un problema de matemática. Yo les prometo que los invito. Esto es un problema de matemática. Esa es la parte que vos no entendés. Como vos no podés dibujar la tasa de letalidad con la de mortalidad. Como no podés dibujar un cero ni con un vaso. Tasa de letalidad, tasa de mortalidad. Yo los invito a comer a los dos y se ponen a hablar sobre este tema bien, sin enojarse, calentó. Uno es Ortelli, que si tenés Milei. ¿De dónde sos, Milei? Italiano. ¿De dónde? ¿Pero en qué lugar? Bueno, los dos. De la Lombardía. ¿Lombardo? ¿Y Ortelli? Un cantón italiano en Suiza. ¿Sos ticino, del cantón ticino suizo? Sí. Mira, bueno, pero están los dos al norte, así que gracias, Javier. No, por favor, un placer. Hay un último momento de Martín Angulo. ¿Qué pasó, Martín? Sí, la información es que la Oficina Anticorrupción presentó en la justicia
la querella criminal que había adelantado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Es una denuncia que a través de un comunicado la Oficina Anticorrupción informa, está en pantalla, que con el informe del Banco Central de la República Argentina y la Auditoría General de la Nación, a partir de los procedimientos que el gobierno de Macri utilizó para celebrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hicieron esta denuncia penal. Sí, los delitos contra Mauricio Macri que piden investigarse son defraudación por la administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos. Recordemos que es la denuncia que adelantó Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa que se le iba a hacer a Mauricio Macri por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Directamente la denuncia la presentaron en el Juzgado Federal 5, que está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. ¿Por qué lo hicieron y no la mandaron a sorteo? Que lo habitualmente vos la presentás. ¿Qué causa invocan? Y una anterior que ya tramitaba en ese juzgado, también por un hecho muy similar, entonces el gobierno fue directamente a ese juzgado. En esa causa, ya desde diciembre del año pasado, el expresidente Macri está imputado y ya está siendo investigado. Ahora, fíjate vos, ¿no? 1 de marzo presentó la denuncia que se había discutido, hasta la propia Cristina hace alusión en su participación en la causa dólar futuro, diciendo, ahora dicen que esta causa es política y que por lo tanto no es judiciable, como decían, no dijeron del dólar futuro. Bueno, el gobierno tiene, cuando se empeña en una cosa, lo hace. Nombrar ministra de Justicia hasta ahora, siendo las 21:47, nada, ¿no? No tenemos ministro. Nada, tenemos ministra porque todavía tampoco presentó la renuncia. La renunció Alberto Fernández, todavía sigue siendo ministra en funciones, Marcela Lozardo, y estamos a la espera en las próximas horas de que se nombre al sucesor. Bueno, lo tenemos al doctor Omar Sued, que siempre tiene la gentileza de atendernos, que es un experto en la cuestión sanitaria y que acompaña el comité de expertos a nivel nacional. Omar, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Muchas gracias a vos por invitarme. Volvemos después de un año a casi hacerte las mismas preguntas que en el 2020, pero digo, ¿hay inevitablemente a la vista un pico de coronavirus en la Argentina? No, depende de nosotros, igual que la otra vez. Depende de nosotros y de cómo nos vayamos comportando. Tenemos que seguir apelando a la responsabilidad social y después, si con eso no es suficiente, bueno, cada uno de los gobernantes tiene también la responsabilidad de tomar las medidas que tenga que tomar para evitar que las personas obviamente se mueran, se infecten y se mueran, ¿no? El depender de nosotros vuelve a ser distanciamiento social, higiene personal, uso de cubrebocas, ¿o ahí tercia también cuánto de vacunación haya, Omar? No, sigue siendo eso, porque para alcanzar tasas de inmunidad de rebaño necesitamos tener vacunados más del 80% de la población. Entonces eso no va a pasar antes de junio o septiembre. Entonces necesitamos seguir apelando. Nunca se dejó de seguir apelando a estas definiciones, y además de eso incluye también no juntarse con personas con las que uno no convive. Si lo tiene que hacer, hacerlo en lugares afuera, al aire libre, con menos de 5 personas idealmente, o si no al menos de 10 personas que sean con las que no convivís habitualmente. O sea, hay que volver a, no digo a foja cero, pero más o menos con las medidas. Yo nunca las dejé de implementar en mi familia, digamos. No debíamos haberlas dejado de implementar hasta que no tengamos una reducción importante del número de casos. No es que está prohibido. Quiero decir, hay algunas actividades que se fueron abriendo porque se necesita el comercio, porque se necesita la educación, pero hay que seguir manteniendo en la vida cotidiana de cada uno estas medidas de distanciamiento porque son las que evitan que circule el coronavirus. Omar, ¿qué respuesta das como especialista a esto que recién mencionábamos, ¿no? La Argentina no llega al 1% de vacunados, países limítrofes mucho más alto. ¿Por qué esta carencia de vacunación más rápida en la República Argentina? Bueno, países limítrofes, Chile, ¿no? El único país de la región que tiene un número importante de vacunados gracias a que pudo conseguir un número importante de vacunas, porque tiene una situación económica muchísimo mejor que nosotros. Nosotros tuvimos acuerdos firmados por 25 millones, pero llegaron solamente 5 todavía, 4, y esperamos que vayan llegando 3 millones en las próximas semanas. Y hay que decir que en la última semana
en las últimas 2 semanas hubo un aumento muy importante de la velocidad de vacunación, ¿no? Así que ojalá se sostenga y que el ingreso de nuevas vacunas permita que el número de vacunados aumente. O sea, es cuestión de dinero. Uruguay anuncia que en los próximos 45 días tendría el 20-25% de su población vacunada. ¿También ahí tiene que ver cuestiones de dinero? Claramente dentro de la región, Argentina, Paraguay, Bolivia, tenemos una situación económica muchísimo peor que Chile, claramente. Hoy estamos vacunando, corregime, solo con la Sputnik y con Sinopharm. Todavía no han llegado otras vacunas. ¿Es correcto esto que digo? Hemos tenido Covishield también. Tenemos Covishield. Claro. ¿Son vacunas que hacen pensar, están en condiciones de enfrentar las variaciones de la cepa de Manaus, la británica y demás? Bueno, de las 3, Covishield probablemente, que es la misma que AstraZeneca, ha tenido una performance peor sobre la vacuna, sobre la cepa de Sudáfrica. Pero las otras 2, recordad que la de Sinopharm es una vacuna del virus inactivado. Entonces eso hace que sea el virus entero que se presenta al sistema inmunológico, diferente que la de Sputnik, que son solamente contra la proteína. Pero ambas vacunas han mostrado una muy alta tasa de respuesta a estas variantes de preocupación, como le llaman. ¿Sos de la idea de que habría que volver a cerrar las fronteras, Omar, para evitar la llegada de las cepas más contagiosas? Bueno, las fronteras en teoría están cerradas. Uno, digamos, en el turismo externo no puede venir gente a pasear de Europa o de Brasil a Argentina. Hay vuelos que están permitidos para argentinos que salen, que tienen que hacer algo y tienen que volver. Pero hay que tener las medidas de control que tienen que hacer las personas cuando vuelvan. Claro, totalmente. Bueno, Omar, gracias como siempre. Ojalá que podamos verte pronto en el estudio, ¿eh? Ojalá que pase un poco esta pandemia para que podamos volver a los estudios, pero por ahora es parte de las medidas que tenemos que tomar y hemos decidido en la Sociedad Argentina de Infectología justamente no ir a los estudios como una forma también de demostrar que hay que seguirse cuidando. Sí. Si no es imprescindible, vamos a seguir haciéndolo desde casa. Gracias, Omar. Hasta luego, Omar Suede. ¿Qué tienen que hacer mañana? ¿Mañana? ¿A qué hora? Mudarme. Yo estoy. ¿Usted se muda? ¿Tenés plan? Vamos. Sí, tengo plan. Dale. Me parece que vas a escribir para Perfil. ¿Vos decís? Más, o sea, quiero decir, la señora firma en Perfil, el señor firma en Infobae, el señor firma en Clarín. Me parece... Yo mañana descanso. Me parece que no vas a descansar, salvo que no quieras saber quién es el sucesor de... ¿Tiene que ver con el viaje del presidente? No, me parece que no, salvo que no quieras saber quién es el sucesor de Lozardo. Me parece, no puedo asegurarte. ¿Es del sur? No, es hombre. Pero le diría que es mañana. Es hombre. No sé, tanto no sé. Bueno, sucesores, ¿qué quiere que le diga? Quiere que me ponga inclusivo. No, bueno, después viene Rolando Graña, que no sucede y me reta porque no voy a decir esta cuestión. Bueno, ¿dónde está Cristina Fernández? Lejos de esta decisión. Por lo menos lejos en cuanto a kilómetros, porque Cristina Fernández de Kirchner... Te juro que creí que es viernes, me voy a permitir decirlo. Lejos al menos de este quilombo, pensé que iba a decir, no de kilómetros. De esta decisión política, si mañana se anuncia, Cristina Kirchner decidió hoy viajar al Calafate, se fue esta tarde para descansar el fin de semana. Habló antes con Alberto Fernández, habló de la sucesión del Ministerio de Justicia. Lo que hablaron... Lo vamos a conocer mañana de acuerdo al nombre. Me parece, no estoy seguro. Puede suceder que lo conozcamos mañana o en las próximas horas, ¿no? Bien. O sea, vamos a conocer el nombre de Alberto Fernández, pero decidió alejarse Cristina Kirchner de este fin de semana mientras la crisis política está en el gobierno de Alberto Fernández, mientras el kirchnerismo está sorprendido por la decisión de Alberto Fernández de decir públicamente que se iba a Lozardo y de sostenerla. En 20 segundos, ¿me dices si Fernando Burlando va a la política? Va a la política. ¿A qué partido? No candidato, pero va a estar caminando la provincia de Buenos Aires. ¿Y en 10? ¿Gemignani denunciado? Gemignani denunciado por violencia de género, lo hizo hoy el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, por lo cual la semana que viene se le abre formalmente una investigación. Me gusta mucho trabajar con ustedes, sépanlo. Me gusta mucho hacer este programa y verte todos los días. Nos vemos el lunes, se quedan con GPS, un clásico A24 con el señor Rolando Graña. Soy Luis Novarricio, nos vemos el lunes.